empezamos mes nuevo y estoy un poco acelerada. Entonces voy a intentar relajarme explicándolos cómo es la derivada de operador. Entonces, mañana voy a explicar, pasado, el viernes, voy a explicar lo que significa la derivada geométricamente y por qué la construimos así y por qué es importante. Pero hoy la voy a explicar como una máquina en la que metes una función y te devuelve otra. Entonces, esto es una introducción a las derivadas y las vamos a entender como máquinas de tal manera que tú metes una función, hace abracadabra y te devuelve otra. El abracadabra la vamos a ver cómo es. No os preocupéis, que ya os enseño el abracadabra. Te devuelve otra que se denota con una prima. Se llama prima. Es recta, no es un 1, es una línea recta. Algunas personas la denotan como d de x de f. Y otras personas la denotan como d de f d de x. Todas notaciones tienen un sentido que no vamos a ver ahora y quizá no veamos nunca y lo veréis en la carrera. Pero dependiendo de si os gusta la física, la química, etcétera, os denotan las derivadas de una manera u otra. Por ejemplo, en física la vais a encontrar con un puntito arriba. Además, lo que te devuelve es otra función. En la tabla de la derivada, de las derivadas que os he dado, aparece la función f de x igual a x elevado a n. ¿Qué significa esto cuando le haces la derivada? Significa que el exponente baja para abajo y le restas 1 al exponente. Para n, distinto de menos 1, y ya os explicaré por qué. Pero para negativos, para racionales, para reales, para cualquier bicho que pongáis ahí, es así. Por ejemplo, si os doy f de x igual a x elevado a 3, la derivada va a ser simplemente, pongo el exponente delante para que el burro no se espante, pongo un 3 y le resto 1, que es 3x al cuadrado. Es otra función. ¿Lo veis? Vale, por ejemplo, si tenéis f de x igual a x elevado a menos 3, ¿qué será? Coges el exponente que sí, es negativo, y sabemos que tenemos que ser tolerantes con todos los números que existan. Menos 3 por x menos 3 menos 1 y te queda menos 3x elevado a menos 4. Si tú tienes f de x igual a x elevado a 5 medios, pues también somos tolerantes con el pobre 5 medios que tiene todo el derecho a existir. Y eso que te queda, f' de x, 5 medios x, 5 medios menos 1, que no es otra cosa que 5 medios, x elevado a 3 medios, y eso es igual a 5 medios, la raíz cuadrada de x al cubo. Y aquí os digo, radicales, potencias de exponente negativo, funcionan de esta manera. Por eso se os dio la definición de radical como algo de exponente fraccionario y por eso se os dio la propiedad de las potencias, que si tienes uno negativo pasa a positivo después, si le pones uno partido, ¿no? ¿Os acordáis de todo esto? Y todas son iguales. Una en particular que vais a saber mucho es f de x igual a la raíz de x, que no es otra cosa que x elevado a 1 medio, ¿no? Si deriváis esta función, ¿qué te da? Te da el 1 medio va adelante para que el burro no se espante, x 1 medio menos 1, que es igual a 1 medio x menos 1 medio. Y entonces eso no es otra cosa que 1 partido de 2 de la raíz de x. En general los libros de texto te ponen que la derivada de la raíz, ¿vale?, es 1 partido de 2 raíz, pero no os la aprendáis a memoria porque la podéis hacer, ¿no? Esto es como se utiliza esa fórmula, que es la única que te depende de un parámetro, ¿verdad? N. N puede variar, ya habéis visto cómo puede variar. Las demás son directas. Si a ti te preguntan la derivada de esta función de aquí, digamos, coseno de x,
pues lo único que tienes que decir es que es menos seno de x. Eso es aprendérsela de memoria, ¿no? Si te piden f de x igual al arco coseno de x, que no la tenéis ahí porque se le ha olvidado al libro, ¿qué tenéis? ¿El arco coseno o el arcoseno? ¿Qué tenéis? A ver, miradlo. ¿El coseno o el seno? El seno. ¿Que te da 1 partido por 1 menos x al cuadrado raíz? Sí. Vale, pues la del arco coseno es similar, pero con un menos, ¿vale? Sí. ¿Vale? Pues eso es que las jupas. ¿Qué es lo que pasa? Que las derivadas, ¿vale?, en general no van a ser tan sencillas. ¿Por qué no van a ser tan sencillas? Porque las funciones no aparecen así limpias como aparecen aquí, ¿verdad? Aparecen multiplicadas, o aparecen sumándose, o aparecen componiéndose, ¿no? Y eso ya lo veremos, pero de momento estas son las básicas y son las que vais a usar. Yo os voy a preguntar 4 de ellas para que me las escupáis, simplemente. Para comprobar, ¿no?, que habéis estudiado. Pero si me vas a preguntar, por ejemplo, x elevado a, ¿cuál es su derivada? O con por ejemplo. Pues os voy a preguntar, yo qué sé, x elevado a 20. ¿Cuál es la derivada? Escribe la derivada de las siguientes funciones. Pero que es la única que te varía. Bueno, ¿por qué hemos dicho que f' de x es igual a x elevado a n? A ver, si f de x es igual a x elevado a n, entonces f de x es igual a nxn menos 1 para n distinta de menos 1. A ver, porque cuando tienes f de x igual al logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 partido de x, que es igual a x elevado a menos 1. Y es por esto que la n distinto de menos 1 se reserva para el logaritmo neperiano. Está reservada para otra función. Y es la única. ¿Vale? La única excepción de las potencias. ¿Ha quedado claro? Bueno, pues dicho esto, que es simplemente utilizar fórmulas, que no es difícil, es te doy tal y escupes tal. Os pregunto, ¿tenéis alguna duda, chavales? Que no sean a dónde voy, de dónde vengo y para qué existo. A ver, los límites laterales solo se calculan en los puntos concretos donde el denominador se hace 0, por ejemplo, o donde te da infinito. Esto cuando x tiende a una constante y te da infinito. Por ejemplo, que x tienda a 2 y entonces la función se te dispare a infinito. Que eso ocurría, por ejemplo, en las... bueno, no es que por ejemplo, es que así se definían las asíntotas verticales, ¿no? Por ejemplo, cuando se te anula este denominador. ¿Cuándo se anula el denominador? En 1, ¿no? Pues entonces el límite cuando x tiende a 1 de 1 partido por x menos 1 es 1 partido por 0. Y os dije al principio, cuando estudiábamos límites, que si tú pones 1 partido de 0,000 en la calculadora te iba a dar un número enorme. ¿Os acordáis? Bueno, pues si no os acordáis en el examen de que es 1 partido por 0, cogéis 1 partido por 0, 0, 0, lo ponéis en la calculadora y ello os va a dar que no existe o que es infinito, ¿no? Error. En ese caso es cuando hay que estudiar los límites laterales. Porque no sabes, sí, es un error de la calculadora, pero tú no sabes
si ese error va a ser positivo o negativo, que es lo que te interesa. Es decir, cuando estás aquí, si lo veis, puede haber dos comportamientos. Puede haber este comportamiento, que sería que el error es más infinito, ¿no? Y puede haber este comportamiento, que el error va a menos infinito, o puedes irte por aquí, o puedes irte por aquí. Para saber eso tienes que saber los límites laterales, que es la definición de vertical, de asíntota vertical. No todos los errores de la calculadora son de este tipo. Por ejemplo, si te aparece 0 partido por 0, eso no tiene que ver con esto. Eso es otro error, que se llama indeterminación. Me refiero cuando tienes un error del tipo constante partido de 0. Es muy concreto. Luego los errores 0 partido por 0 o 1 elevado a infinito también te dan error, pero eso es otro tipo de error, ¿no? ¿Te ha quedado claro? Ahora, hay otro tipo de error similar a este, porque no todas las funciones son de este estilo racionales. Por ejemplo, otra función que da ese error es el logaritmo. Si os acordáis, el logaritmo era así. ¿Os acordáis? Así que por aquí también tienes un error. ¿Lo veis? Ese es el error de tender a esta línea. Y esa línea es x igual a 0. Esta era x igual a 1 y esta era x igual a 0. Así que el logaritmo también tiene un error de esos, ¿no? ¿Lo veis? Por eso os expliqué cómo eran las funciones, para que veáis que en estos casos también ocurre. Lo que pasa es que el x igual a 0, cuando es un eje, no os parece tan interesante como es cuando x es igual a 1. No sé por qué. El 0 también existe y es un número concreto. Por favor, no os olvidéis de él, que tiene derecho a existir como raíz de 2. ¿Más preguntas? Y bueno, lo de positividad o negatividad, te coges un número cerca. Simplemente, o sea, te coges un número cerca de 1 por la izquierda, sería 0,9, ¿no? Y uno más grande que 1 por la derecha sería 1,1. Y ves el signo, solo te interesa el signo. Y eso está en el examen. No sé dónde lo he puesto de todas las cuentas que he hecho, pero cógete un número cerquita y evalúalo en él. Y es una cosa así como... Tenéis en el examen una cosa así. Entonces, tú te coges un número cerquita y ves si esto es positivo y esto es positivo, ¿no? ¿Vale? Entonces tienes una fracción positiva, ¿no? Pues positivo elevado a cualquier cosa te da positivo, ¿no? Ahora, si tienes positivo entre negativo, te da negativo elevado a algo, ¿no? Si el algo es par, te da positivo. Si el algo es impar, te da negativo, ¿no? Por ejemplo, menos 1 a la quinta es negativo, ¿no? Y menos 1 a la cuarta es positivo. Pues eso, vais a tener que hacer algo así. Es decir, que el signo a lo mejor está de varios signos, pero no os acojonéis, perdón, no tengáis miedo. ¿Sí? Y si tenéis miedo me lo preguntáis, que normalmente estas cosas son de míralo, hazte lo más grande que lo sacas. Por favor, no os atasquéis en el examen por cosas así, que estoy yo. ¿Vale? Que es lo de menos, esto es lo de menos. Más preguntas. ¿Podrías hacer otro ejemplo de parámetros? ¿De continuidad de parámetros? ¿En la hojita que os di ahí? En la de examen. ¿La del examen? No, mira, por ejemplo, esta, ahí. Y también en el examen, ¿no? ¿Cuál preferís? En la hojita. Venga, vamos con la hojita que hay más casos, ¿no? Voy a hacer el ejercicio 2. ¿Os parece bien? Y del 2, por ejemplo, voy a hacer el 39. ¿O ese lo habéis sabido hacer? Mira, el 39 me parece interesante. El 39 creo que lo hiciste en otra clase. Pues otro. Porque tiene dos parámetros.
Ah, pues vale, vale. Pues hago ese. ¿No le he hecho ya ese? Función 43 lo has hecho. Sí lo hice. Lo has hecho el 43. No. El 30 y el 43. El 30 y el 43. Pero el 39 no. Hace el 39. ¿Ves? Si ya sabía yo, me estoy liando. Pero si el 34. Cuando tengáis dos parámetros hay que arrastrarlos, no os asustáis. Uno de los puntos de ruptura os da una ecuación. La subrayáis como ecuación, ¿no? Te da, por ejemplo, A es igual a B o A es igual a 1 más B, ¿no? Y el segundo punto de ruptura, ¿vale? Te dice, pues A es igual a 3, ¿no? Y entonces sustituyes el A igual a 3 en la ecuación aquella que te quedó ahí en relación y ya está. O sea que siempre que tengas dos parámetros vas a tener dos puntos de ruptura o algo así. Y entonces vas a tener que arrastrar una de las ecuaciones hasta que encuentres el valor de la otra. Pero no es para asustarse tampoco. ¿Entendéis? Ahora, en el futuro veréis que cuando tenéis dos parámetros en general te dan una condición para la continuidad y otra para la derivabilidad. Entonces con la continuidad sacáis una ecuación y con la derivabilidad sacáis la otra. Pero aquí por eso te ponen dos puntos de ruptura, para tener dos ecuaciones. En general vais a tener un punto de ruptura y continuidad y derivabilidad. ¿Vale? Bueno, dicho esto voy a hacer el 39 que ya me habían hecho el lío. Que es x al cuadrado menos 9 partido por x menos 3 cuando x es distinto de 3 y k cuando es igual a 3, ¿no? Esto es una función que hará lo que quieras y lo que quieras. Y luego aquí tiene como un bicho raro, ¿no? Y es solamente en ese punto, en el 3, donde tienes un problema, ¿no? O sea que aquí no está definida por intervalos, es que solamente hay un punto horroroso. Y ese punto horroroso es 3. ¿Por qué es 3? Porque anula el denominador. De hecho, esta función la estudiamos nosotros en clase, que os dije que se comportaban como rectas, excepto en un punto. ¿Os acordáis? Que os puse algún ejemplillo cuando estábamos estudiando las funciones racionales. Al principio de los tiempos, cuando decíais que no entendíais nada, que qué hacía. ¿Os acordáis? ¿Por qué? Fijaros, x al cuadrado menos 9 partido de x menos 3 no es otra cosa que x menos 3 partido de x más 3, partido de x menos 3. ¿Lo veis? Que os lo comenté. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lejos de 3, es decir, si x es distinto de 3, porque en 3 tienes 0 partido por 0, ¿lo veis? ¿Qué has conseguido ahí? Que esto sea igual a x más 3, que es una recta. ¿Pero qué pasa? Que tienes que suponer que x es distinto de 3 para poder derivar. Digo, calcular, ¿no? Y entonces, ¿eso qué pinta tiene esa función? Esa función es bastante fácil de dibujar. Si dibujamos y igual a x más 3, cuando la y vale 0, x es igual a menos 3. O sea que estoy por aquí, ¿verdad? Y cuando la x vale 0, la y vale 3 y estoy por aquí, es así. Pero en 3 tengo un problema, ¿no? Y para indicar que tengo un problema, pues le haces un punto así abierto. ¿Lo veis? O sea, la dibujas como y igual a x más 3 y le quitas el problemón. Es así de simple. Entonces, lo que te dicen es que en el problemón ese, ¿no? Tu función vale k. Yo qué sé, imaginaros que k está por aquí. Vale, eso es k.
La pregunta es, ¿cuánto tiene que valer k para que esa función sea continua, ¿no? Porque k puede cambiar. ¿Qué creéis que va a valer k? Pues este valor, ¿no? ¿Lo veis? Es como, pues si tiene un agujero, lo reparo, ¿no? Lo voy a reparar. ¿Y qué valor natural le vais a poner ahí? Pues yo le pondría el valor de 3 aquí, ¿no? Como la recta, para que sea toda la recta. El valor de la recta en 3 es 6, ¿no? Así que intuitivamente vemos que reparar ese agujero es posible. Pero ¿cómo se hace matemáticamente si no vierais nada? ¿No? Pues lo que habría que hacer es aproximarse a mi bicho por ahí, por la izquierda, y aproximarse al bicho por la derecha y poner que sean igual acá, ¿no? Que coincidan los límites laterales con el valor de la función en ese punto, que es lo que se dice que es continua, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es, para que sea continua en 3, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f, y eso tiene que ser a f de 3, ¿no? Igual, esa es la definición de continuidad, ¿no? Ahora, f de 3 es este. Esto te indica que esto es f de 3, porque en 3 vale k. Sí, estás haciendo laterales porque hay una constante. ¿O por qué estás haciendo laterales? Porque la definición de continuidad dice que para ser en un punto continua, cuando tiendes a ese punto por la izquierda y cuando tiendes a ese punto por la derecha, tienen que coincidir los límites laterales. Esa es la definición de continuidad. ¿Por qué los estoy haciendo en este caso? Porque aunque no tengo puntos de ruptura, el 3 me rompe. ¿Ves que me rompe? ¿O no? ¿Por qué me rompe el 3? Me dice, si tú tienes aquí el 3, por aquí te vale x al cuadrado menos 9 partido de x menos 3. Y por aquí x al cuadrado menos 9 partido de x menos 3. O sea, que me rompen dos regiones. Y en el momento que me rompen dos regiones, el límite lateral. O sea, que siempre que te dan una determinada usos donde se cuentan absolutamente... Eso es el ruptura, el punto crucial. En general, los trozos que te dan son continuos. Por ejemplo, en este caso, tienes una función racional, ¿no? Aquí, racional, que es elemental y no tiene problemas, porque el problema lo quitas, que es 3. Aquí es racional y el problema lo quitas, que es 3. Con lo cual continua, maravillosa, la división de dos polinomios sin problemas. Ahora en el 3 te dice que vale k. ¿Cuánto vale k para que sea continua? Pues tú te vas aproximando y ves cuánto vale. Te vas aproximando y ves cuánto vale, ¿no? Y para que sea continua, las aproximaciones por un lado y por el otro tienen que ser iguales. ¿Vale? ¿Qué es lo que os machaca de este ejercicio? Que a lo mejor no son diferentes las funciones a los lados. Que cuando te dan, por ejemplo, x al cuadrado y 2x más 1, veis mejor las regiones. Intentad pensar que esto tampoco es muy difícil. Lo único que las funciones coinciden. ¿Vale? Entonces tienes que probar que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, esto significa dos cosas. Que x es distinto de 3. Cuando dices que te aproximas a 3 por la izquierda, es que es distinto de 3. Y lo otro que tienes es que x es menor que 3. Esas son las dos cosas que tienes. De x al cuadrado menos 9, x menos 3 es igual, y ya os dije, lo primero que tienes que hacer antes de calcular el límite es operar aquí. Operamos. Te olvidas del límite, como si no existiera. ¿Vale?
me levanto para deciros que lo primero que se hace, como x es distinto de 3, es hacer chanchullos aquí, ¿no? Hagamos chanchullos, los que puedas. Y el chanchullo que hemos hecho antes me sirve, ¿no? Porque x es distinto de 3 y menor, ¿no? Así que el chanchullo de dividir una cosa por la otra me vale. Y eso es 6, ¿no? Que se ve en la gráfica, mirad. Estoy en esta zona, ¿a que sí? ¿Lo veis? Y me voy aproximando por aquí, ¿no? Si yo me aproximo por aquí, tengo este valor. Si me aproximo ahí, tengo este valor, ¿no? Y si me aproximo ahí, tengo ese. ¿Dónde voy a acabar? En ese círculo abierto, ¿no? Que vale 6. ¿Lo veis? Venga, pues vamos a por el siguiente. Esto es igualito. ¿Así? ¿Por qué? Ahora estoy en esta región. Chun, 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 chun. Y me aproximo por aquí, ¿verdad? Entonces, en este valor, por ejemplo, valgo eso. En este de ahí valdré eso de ahí, ¿no? De la recta. En este valdré este de ahí. ¿Pero dónde voy? Pues al churro abierto ese que he hecho ahí, ¿no? Que es 6. Vale. Esto es una de las condiciones que hay que probar. ¿Es 1 igual a 2? Sí. Sí que los límites laterales coinciden, ¿no? Y ahora me dice, ¿es 1 igual a 2 igual a f de 3? ¿No? El valor de la función en ese punto, que es k. Pues, ¿qué tengo que hacer? Decir, para que 6 sea igual a k, ¿no? K tiene que ser 6, que si no, no me vale. Si k fuera 32 no sería continua, ¿no? ¿Comprendido? Son las tres cosas básicas que tenéis que ver. Por la izquierda, por la derecha coinciden, y una vez que coinciden, si el valor de la función ahí es exactamente ese. ¿Qué pasaba con las otras funciones? A ver, tú tenías F1, F2, y aquí tenías que esto era para menor o igual que A, y esto era que era mayor que A, ¿no? Entonces, la diferencia que está dando problemas para vosotros es que esto es así. F1 si X es menor que A, ¿no? F2 si X es mayor que A. Y F1 otra vez si X es igual a A. ¿Lo veis? ¿Qué ha pasado? Que esta condición no la veis como límite lateral igual al otro límite lateral igual al valor de la función en ese punto, porque la ponéis junta. Pero es lo mismo que hacemos aquí. ¿Lo veis? Lo mismo, lo único que en este caso tenemos F1 si X es menor que A, F1 si X es mayor que A y si X es igual a A, otra cosa. ¿Comprendido? Por eso no lo veis bien, porque este menor igual le absorbéis como una cosa dentro de F1, pero no es así, es como si estuviera separado en otro trocito. ¿Vale? Espero que os haya ayudado esto que acabo de ver, que no sé si es suficientemente aclaratorio, pero espero que os haya ayudado a ver que en este caso esto es equivalente a poner F1 de X si X es distinto de A y K si es igual. Es una manera de escribir lo mismo. Si es distinto de A, ¿no?
Si es distinto de A, es F1 y F1. Y si es igual a A, pues tiene otro valor. Pero os lo han puesto como una sola para no poner papel. Y ahora otro ejercicio que queréis que haga. ¿Y de dos parámetros cómo dijiste que eran? ¿Eh? ¿Cómo dijiste que eran de dos parámetros? Sí. Si tienes un parámetro aquí, ¿no? Para x menor que 3, vamos a suponer. Y otro parámetro aquí. Para x mayor que, yo qué sé, que 5. Y tienes otro aquí, yo qué sé, con los parámetros, ¿no? O sin ellos. Y aquí tienes 3 menor o igual que x menor o igual que 5, ¿no? Entonces, el punto de ruptura aquí, x igual a 3, con los límites laterales, ¿no? Te da una ecuación. ¿Sí? Que te pone en relación dos parámetros. Luego, el punto x igual a 5 te da otra ecuación. ¿Vale? Que también te relaciona los parámetros. Y entonces, ¿qué pasa? Que con esas dos ecuaciones, con dos incógnitas, porque hay dos parámetros, resuelves el sistema y ya está. Vamos a ver, imaginaros que tenemos lo siguiente. El 44 no lo he hecho, ¿verdad? Pues también tiene dos parámetros. Si tenéis f de x igual a x al cuadrado más 2, cuando x es menor que menos 1. X más 2k, si menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1, y menos x más t, si 1 es menor que x. Yo me voy a preocupar solo de los puntos de ruptura. Talia, ¿cuáles son los puntos de ruptura? ¿Eh? ¿Y el otro? Muy bien. Lo voy a dividir así. ¿Os parece? Puntos de ruptura. Es decir, que en este caso yo tengo aquí el menos 1, tengo el 1 y tengo tres regiones, ¿no? Tengo esta y tengo esta de aquí, ¿no? La naranja es para esta, ¿sí? La verde es para 2k y la otra es para x al cuadrado más 2. ¿Estáis de acuerdo? Cuando yo me vaya por aquí, tendré x al cuadrado más 2, ¿no? Sin embargo, cuando me vaya por aquí, tendré x más 2k. ¿Todo el mundo ve eso? Además, el valor de la función en menos 1 me lo da por ahí, ¿no? Me queda que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de x al cuadrado más 2, de f, es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y coincide con la función x al cuadrado más 2, ¿no? ¿Y eso qué es? Menos 1 al cuadrado más 2, que es 3, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Vale. Pues esto es a lo que he llamado antes condición 1, ¿no? La primera condición para la continuidad. La otra es la 2, que por el otro lado coincida, ¿no? Por la derecha de f, que es igual al límite cuando x tiende a menos 1, de x más 2k, ¿verdad? Me asfixio. Y eso es igual a
a menos 1 más 2k. ¿No? Pues ¿eso qué es? Pues es la condición 2, que además me coincide con el valor de la función en menos 1. ¿No? Además. Entonces, para que sea continua, los límites laterales son iguales y coinciden con el valor de la función, ¿no? Entonces, te queda que esto es que 1 sea igual a 2 y que sea igual a f de menos 1, ¿no? Vale, pues ¿qué pasa? Que aquí tengo que 3 es igual a menos 1 más 2k. Ahora, como esto era muy fácil, voy a modificar el problema para que los dos parámetros estén relacionados, ¿vale? Entonces os vais a poner aquí una t, ¿vale? Con lo cual esto es más t y más t. Es que si no, no vais a ver lo que quiero decir. No es difícil lo que he hecho. Gutu, mírame, que eso es muy interesante. Entonces, me queda que el t más 3 tiene que ser igual a menos 1 más 2k. ¿Y veis que ahí da una relación entre los dos? ¿Qué te queda, pues? Que t es igual a 2k menos 4. Y esto es una ecuación, ¿no? La primera ecuación. Ecuación 1. ¿Habéis visto? Te relaciona un parámetro con el otro. Bueno, pues lo dejas ahí aparcado un ratito y sigues por el otro lado. A ver qué obtienes. De la otra ecuación, si x es igual a 1, lo voy a hacer en azul. Tienes el límite. Vale. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, y entonces me estoy aproximando ahí, ¿no? Aquí. Me aproximo ahí. ¿Veis lo azul arriba? Me coincide con la función límite cuando x tiende a 1 de x más 2k, ¿no? Y bueno, pues lo único que hacemos es sustituir y me da 1 más 2k. ¿Estoy de acuerdo? Aquí era un t. ¿Quién le suma un t? ¿Vale? Bueno, pues ahora hago el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, y eso me da que es el límite cuando x tiende a 1 de menos x más t, ¿no? Que es menos 1 más t, que también coincide con la función aquí, ¿no? Pues bueno, esto ya sabéis que es la condición 1, esta es la condición 2. Para la continuidad, ¿qué tiene que ocurrir? Lo mismo, ¿no? Voy a copiar esto. Pero en vez de poner aquí un 1, o sea, un menos 1, pongo un 1, ¿no? ¿Sí? Y te queda que eso es igual al límite, digo, a 1 más 2k, ¿verdad? Que tiene que ser igual a menos 1 más t, y eso coincide con f de 1, que es el 1 más 2k, que no hay nada que calcular. Bueno, pues ¿qué te queda aquí? Que 2k es igual a t, ¿no? 2 más. ¿Sí? Y eso es la otra ecuación. En vez de ponerle un 1, voy a poner una ecuación ahí. Con lo cual termino este ejercicio, me queda que estas dos ecuaciones me forman el siguiente sistema. T, que es igual a 2k menos 4, y t, que es igual a 2 más 2k, ¿no? ¿Cómo resolvéis esto? Pues aquí parece ser que igualación, ¿no? Es lo más bonito para resolver, por igualación. Me queda que 2k menos 4 es igual a 2 más 2k, y me dice que no se puede resolver.
¿Por qué no se puede resolver? Porque me lo he inventado. Pero en general llegáis a un sistema de 2 ecuaciones con 2 soluciones, ¿vale? Porque has puesto un 2 con esto es K, no solo 2K igual a 3. Por el otro. Porque el 1 pasa por aquí. Sumando, ¿no? Habéis visto que al inventármelo, pues lo he hecho mal. Si aquí hubiera un 3, veis que hay una solución por acá. Y luego la sustituís, ¿vale? Y encontráis la otra. Entonces lo voy a subir corregido con un 3. Me lo voy a corregir para que veáis la solución. Pero el proceso es exactamente igual. Es que al habérmelo inventado no le he puesto un valor real. ¿Ha quedado claro? Chicos, mañana en el examen me podéis preguntar.